El vasco es esencialmente la única lengua prerromana paleohispánica que sobrevivió la romanización y latinización de la península ibérica. De hecho, todavía hoy se habla vasco. Sin embargo, aunque nacieron de familias muy diferentes y distantes, el vasco y el latín, y luego el castellano y otros romances, tuvieron gran importancia e influencia el uno en el otro y el otro en el uno. Siempre fue el latín la lengua dominante, lo cual no fue óbice para que el vasco ejerciera su influencia en algunos rasgos del castellano, principalmente, al menos hasta donde podemos saber, en su fonología y en su vocabulario. Pero mucho cuidado. Hemos de tener cautela cuando hablamos de todo esto, de la influencia que el vasco haya podido tener en el castellano. Por un lado, porque el vasco antiguo nos es poco conocido. De hecho, hasta el siglo XVI no podemos hablar propiamente de una lengua con acceso a la escrituralidad. Y por otro lado, y relacionado con lo anterior, porque prácticamente todas las posibles influencias que el vasco haya podido ejercer sobre el latín / castellano tienen sus argumentos, sí, pero también sus contraargumentos. Aquí no me voy a poner a hablar de cuestiones históricas, aunque lógicamente la historia influye muchísimo en la lingüística histórica, pero sí que tenemos que plantearnos ¿por qué el vasco y el castellano tienen esta conexión tan fuerte entre sí cuando lingüísticamente son tan distantes? El latín, el castellano son lenguas indoeuropeas, mientras que el vasco, hasta donde se puede saber, es una lengua aislada. Ahí tampoco voy a entrar porque para lo que queremos ver no tiene mayor interés. El dialecto romance que acabará siendo el español actual era el romance castellano de la zona de Burgos, en contacto con zonas de habla vascuence. Y en caso de contacto geográfico, lo raro sería que no hubiera contacto lingüístico. Y con este contacto lingüístico, lo normal es que haya influencia de unas lenguas sobre otras. Entonces, básicamente eso, no me quiero alargar mucho más en este tema, porque sobre las lenguas peninsulares prerromanas y sobre la historia del español más antiguo, del castellano, otros romances peninsulares, ya hemos hablado y ya hablaremos en otro momento. Empezamos por las influencias fonético-fonológicas que, como habíamos dicho, ninguna puede terminar de asegurarse sin dejar lugar a la duda, a menudo dudas bastante razonables. Pero bueno, lo que sí podemos hacer es al menos ir exponiendo la información más importante, los argumentos, los contraargumentos y ya cada uno que se quede con lo que le parezca. Empezamos por el sistema pentavocálico, es decir, sistema de 5 vocales, 5 fonemas vocálicos. Como todo el mundo sabe, salvo algunas variedades, esas variedades son la excepción, pero en el español general tenemos 5 vocales puras, A, E, I, O, U. Ahora, como esta característica, el ser una lengua con 5 vocales, también la compartía el vasco antiguo y la mayor parte del vasco actual, a menudo se dice que el sistema pentavocálico del castellano está causado por el sustrato vasco. Aunque en principio podríamos pensar que esta correlación lleva consigo causalidad, deberíamos saber que correlación no implica causalidad. Entonces, esta correlación podría ser causalidad, pero también podría ser casualidad. Una casualidad, además, muy esperable si tenemos en cuenta que el mayor porcentaje de las lenguas del mundo tiene también 5 vocales. Entonces, que el español tenga 5 vocales y que el vasco tenga 5 vocales no necesariamente quiere decir que las 5 vocales del español se expliquen por el sustrato vasco que también tiene 5 vocales. Tener 5 vocales es literalmente lo más normal del mundo. Entonces, ahí están los datos más objetivos posibles. El castellano tiene 5 vocales, el vasco tiene 5 vocales, pero es que también la mayor parte de las lenguas del mundo tienen 5 vocales. Por tanto, que tanto el castellano como el vasco tengan 5 vocales puede ser simplemente casualidad por simple cuestión de estadística. Ahora bien, es verdad que por otra parte, también el aragonés tiene solo 5 vocales, mientras que las demás lenguas peninsulares y romances en general, gallego, portugués, francés, italiano, catalán, etc., tienen más de 5 vocales. Por tanto, esto inclinaría un poco la balanza para defender que las 5 vocales del castellano sean por influencia de las 5 vocales vascas. Sería básicamente un contraargumento al contraargumento. Es decir, justo el castellano y el aragonés
muy en el círculo de influencia del vasco, tienen solo 5 vocales, igual que el vasco, mientras que otras lenguas peninsulares tienen más. El siguiente punto que suele atribuirse a la influencia vasca es la R fuerte, es decir, vibrante múltiple, a principio de palabra, por ejemplo, rojo. Mientras que en latín y todavía, por ejemplo, en italiano, la R a principio de palabra es percusiva, es simple, es ere. Es decir, la R fuerte del castellano a principio de palabra no procede del latín. Bien, vamos a ver qué datos hay. En vasco, los préstamos latinos que empezaban por ere incorporaban una vocal protética. Por ejemplo, latín rosa, vasco arrosa, o latín regue, vasco erregue, ¿no? Entonces, parece que algo hay. El vasco no toleraba, parece que no toleraba una R a principio de palabra. Entonces, a priori, sin pensarlo mucho, parece que efectivamente algo hay. ¿Será la R inicial siempre fuerte en castellano a causa del vasco? Bueno, si lo pensamos un poco más, la información recién expuesta parece ser prueba precisamente de lo contrario. El vasco no admitía una consonante rótica, una R, a principio de palabra y de ahí la necesidad de añadir una vocal protética para poder pronunciarla. Entonces no tiene mucho sentido que estemos diciendo, no, la R fuerte del español procede del vasco cuando precisamente el vasco no podía admitir una R ni fuerte ni floja a principio de palabra. Y ya si nos salimos de la península ibérica, encontramos otros romances que no tienen conexión ninguna con el vasco, por ejemplo el calabrés, el siciliano, el corso, y estos otros romances también tienen una R inicial siempre fuerte, igual que el español. Y aquí volvemos otra vez. Esto no necesariamente confirma ni desmiente que el calabrés, el siciliano o el corso tengan R fuerte, igual que el castellano, puede ser mera casualidad, o no. Otro punto que suele atribuirse al vasco es el betacismo, aunque en realidad deberíamos hablar simplemente de ausencia del fonema V, fricativo labiodental sonoro, o incluso simplemente de la confluencia de B y V latinas, ya que el betacismo en sí mismo es un fenómeno del latín vulgar y por tanto panromance, es decir, de todas las lenguas romances. Por tanto, es totalmente absurdo atribuirlo al vasco. Bien. Ya sabemos que en español las letras B y V se pronuncian igual, mientras que la mayoría de las lenguas romances distinguen el fonema B, oclusivo bilabial sonoro, y el fonema V, fricativo labiodental sonoro. Si examinamos la fonología del vasco, vemos que esta lengua, igual que el castellano, carece del fonema V. Entonces, la pregunta, ¿causalidad o casualidad? Y antes de proseguir, deberíamos aclarar que también otras lenguas del norte peninsular tienen este rasgo, el aragonés, el asturiano, el gallego, parte del portugués peninsular, dialectos del catalán, etc. Con todo lo dicho, en un principio caben dos hipótesis generales. O bien todas estas lenguas romances que he mencionado se vieron influidas por un sustrato paleohispánico norteño, sea esto lo que sea y signifique lo que signifique, que les confirió ese rasgo a todas, o que el vasco influyó en el castellano y que luego el castellano, por su eventual prevalencia sobre los demás romances peninsulares, a su vez influyera a todos estos otros romances. Y aquí, como siempre, no parece que haya argumentos de peso ni para una cosa ni para la otra, aunque sí que es posible, quizá probable, que haya un poco de todo. Sin embargo, recordemos que aunque actualmente la letra B y la letra V se pronuncian igual, en español alfonsí aún representaban fonemas diferentes. Eso sí, no B y V, sino B y V. Precisamente una distribución que se corresponde fielmente al betacismo latino vulgar. Entonces, la mayoría de las lenguas romances no ponen B y V, sino B y V. Por tanto, pregunta, ¿la ausencia de V en castellano se debe a la influencia vasca? Pues quizá sí, quizá no. Siguiente punto, la aspiración de la F latina. Un rasgo muy característico del castellano es la aspiración de la F latina, especialmente al principio de la palabra, que en el castellano medieval se aspira y posteriormente desaparece. Entonces, del latín farina, castellano medieval harina, español actual harina. Ahora, vamos a ver qué tenemos en vasco. Concretamente, en vasco antiguo no tenemos F
De hecho, el vasco actual todavía hoy apenas la usa. Entonces, en los pocos testimonios vascos antiguos de que disponemos, podemos ver que palabras latinas con F evitaban en vasco este sonido. Así, por ejemplo, el latín festa lo encontramos como vesta o pesta. Es decir, el vasco no disponía de F, que es una labiodental, y por tanto la sustituía por consonantes parecidas que sí tenía, la P o la B, que son bilabiales, ¿no? Entonces labiodental, bilabiales. Lo más parecido a una F es una P o una B. Bien, este rechazo tan antiguo de F haría que en algún momento pasara a pronunciarse de forma parecida pero no igual. Es decir, no tenemos F, quizá no sabemos pronunciar la F, pero claramente la F no es una P o una B. Entonces, lo más parecido a una F que no sea una P o una B es una aspiración, una H. Y esto es especialmente más verosímil si resulta que efectivamente la F hispánica no era labiodental, sino que era bilabial. Luego, consideramos que también existe aspiración en otras lenguas cercanas a la zona vasca, gascón, asturiano, etc., pero no en aragonés, que conserva tal cual la F latina. Entonces, que el aragonés, que habíamos dicho que podría estar muy influido por el vasco, en este respecto no esté influido por el vasco, podría ser un contraargumento al argumento de que la aspiración de F latina sea a causa del vasco. Aunque también podríamos decir, no, pero esto es simplemente porque a este respecto el aragonés es conservador. ¿Vale? Entonces vemos que todo el rato sí, pero no, tiramos, aflojamos y al final nunca podemos terminar de decir ni sí ni no. Por otra parte, esta misma evolución se encuentra en otras lenguas romances sin contacto con el vasco, como el sardo, el calabrés e incluso variedades rumanas. Por lo que aquí, otra vez más, podríamos pensar, bueno, quizá esto de la aspiración ya era algo, ya había algo en el latín vulgar y por tanto no hace falta recurrir a la influencia vasca para explicarlo. Entonces esto sería otra vez un contraargumento y sin embargo, contraargumento al contraargumento es que por lo que se sabe, la aspiración del sardo, el calabrés, variedades rumanas, etc., parece que son bastante tardías, por lo que el hecho de que estas variedades también aspiren sería simple casualidad. Total, que con todo lo dicho, la aspiración de F inicial latina y su posterior elisión parece ser el rasgo de influencia vasca más probable de todos, pero que no podemos terminar de confirmar ni desmentir. Por último, tenemos el reajuste de las sibilantes, que tradicionalmente se ha querido explicar, al menos en parte, por influencia vasca, ya que los resultados en castellano son similares a lo que tenemos en vasco. Y esto realmente es difícil justificarlo, porque el reajuste de las sibilantes fue tan tardío, se consumó en el siglo de oro, que ya de por sí cuesta trabajo atribuirlo a la influencia del vasco. Por otra parte, y relacionada con las sibilantes, está la cuestión del timbre de la S norteña. En el español hispanoamericano, en el español andaluz canario, la S es una S, mientras que en el norte peninsular no es S, sino que es más bien S. Vamos a tirar de ese hilo. En vasco existe incluso distinción fonológica entre estas dos S, la del español norteño S y la del español que podemos llamar atlántico S. Entonces, S. En vasco no son simplemente dos pronunciaciones, sino que son de hecho fonemas. Hay pares mínimos. Son dos sonidos, dos fonemas diferentes. Igual que, por ejemplo, en español, pata y bata o pata y lata. Bueno, quizá por esto es que el español norteño tiene esa S, mientras que el resto de las variedades del español tienen una S, igual que muchas otras lenguas como el inglés, el francés, etc. Sin embargo, esta S norteña también se puede encontrar en el norte de Italia, donde la influencia vasca no puede haber llegado, es decir, no podemos explicar la S del norte de Italia por influencia vasca. Y de hecho, es incluso posible que la S norteña no sea por influencia vasca, sino que sea de hecho un rasgo arcaico del latín más antiguo que llegó al norte peninsular, lo cual sería de hecho coherente con el hecho de que sea precisamente esta S intervocálica la que sonorizara y sufriera rotacismo, y por eso de onosis, latín arcaico, latín clásico, honoris. Ahí tenemos las influencias a las que más a menudo se suele hacer referencia y sin embargo
ninguna de ellas podemos llegar a decir que sí o que no. Vamos ahora con otras influencias de tipo no fonético, básicamente en vocabulario. No hay mucha información sobre influencias morfosintácticas, más allá de algunos usos de pronombres clíticos, incluyendo cosas de leísmo, etc. No vamos a entrar ahí, nos quedamos en el léxico, en el vocabulario, donde sí que hay rastros de influencia vasca. Es bastante fácil encontrar listas por internet de palabras castellanas de origen vasco, etc. Es tan fácil como una búsqueda básica en Google. Voy a mencionar alguna cosa. Por ejemplo, la palabra izquierda, que sustituyó al latín sinistra, que por supuesto todavía pervive en siniestra, pero básicamente nadie usa la palabra siniestra para referirse a la izquierda. Sí me voy a detener un poco en la toponimia y en la antroponimia. Dentro de los nombres de lugar sobresale el grupo de los que comienzan por cha, como Chamartín, Chaherrero, Chagarcía, Chabela e incluso Muñoz Chas. Entonces, esta especie de prefijo cha parece que procede de echa, vasco actual aita, que significa padre. Entonces sería algo así como padre Martín, padre Herrero, padre García, etc. Y luego, propiamente con la onomástica antropológica, es decir, los nombres y apellidos de personas, por supuesto tenemos los que son clara y evidentemente vascos como Echeverría, Mendizábal, etc. Pero también uno de los apellidos más típicamente hispanos, García, que podría ser de origen vasco, concretamente de Gastea, que significa el joven, o de Hartz, que significa oso. Esto tampoco termina de estar claro. Y para terminar, mi propio nombre, Javier, es un antropónimo procedente de un topónimo, originariamente Echeverri, que significa casa nueva. Luego, San Francisco Javier, que era originariamente Francisco de Jasso, era de Javier, una localidad en Navarra, por lo que terminó adoptando el nombre de Francisco de Javier, Francisco Javier. Total, que hemos hablado bastante, hemos expuesto bastantes datos, sus argumentos, sus contraargumentos. Por alguna razón, la influencia del vasco en el español es un tema que suele despertar bastante interés. Sin embargo, para bien o para mal, lo único que puede incluirse sin lugar a dudas son las famosas listas de vocabulario, a las que aquí simplemente he hecho referencia, mientras que lo más interesante, al menos en mi opinión, que es lo fonético y lo morfosintáctico, es todo mucho más dudoso. De la morfosintaxis, de hecho, apenas hay información y de lo fonético sí que hay más, pero prácticamente todo tiene contraargumentos, argumentos, argumentos al contraargumento, contraargumentos al contraargumento, etc. Entonces yo aquí he intentado exponerlo de forma más o menos imparcial según los datos que ofrece la bibliografía y, como he dicho en alguna ocasión, algo parece que hay, pero poco que pueda saberse a ciencia cierta, pues disponemos de muy poca información del vasco más antiguo, el que parece más probable que hubiera influido sobre los romances.